Por estar aquí, bienvenidos a este día de Puertas Abiertas del ICAR. Y la charla, como Nora les comentaba, sobre las que les voy a hablar se llama Distintas Miradas, enseñando ciencias en escuelas indígenas, y tiene que ver con uno de los proyectos que se realiza dentro del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias. Colaboramos varios académicos que somos parte de este grupo, y también quiero hacer una mención especial de Héctor Covarrubias, que es un físico que estuvo trabajando por buena parte de este proyecto, pero ya se jubiló, pero siempre que estuvo participó de manera muy entusiasta y colaborativa. También, afortunadamente, este tipo de proyectos nos permite trabajar investigación en enseñanza de las ciencias, pero acercarnos a las comunidades y trabajar con problemas reales en diferentes condiciones. Esto permite que diferentes estudiantes de disciplinas distintas, como de física o de diseño industrial o diseño gráfico, vengan con nosotros y trabajen en el desarrollo de sus tesis o haciendo sus servicios sociales. Este proyecto, como les digo, se ha hecho a lo largo de más de 10 años e ha implicado diferentes fases. Originalmente se conocía como construcción del pensamiento científico en diversas realidades contextuales. El origen del proyecto fue a partir de convenios que se establecieron con la Dirección General de Educación Indígena, la cual aportó los recursos económicos para que pudiéramos llegar a la comunidad y generáramos también los materiales para trabajar. Desde la idea de la Dirección General de Educación Indígena era generar materiales didácticos para que se trabajaran estos temas en las escuelas indígenas y que capacitáramos a los profesores para que alcanzaran una mejor comprensión de los temas de ciencias naturales. Por el lado de la investigación, a nosotros lo que nos interesaba era conocer cómo los niños de comunidades indígenas construyen sus ideas alrededor de los temas que trabajan de ciencias en la escuela primaria, pero no solo desde la escuela, sino también en su interacción con el mundo. Ustedes, desde que nacieron y empezaron a tener el contacto con el mundo, fueron generando ideas o dando explicaciones de por qué ocurrió, por ejemplo, el día y la noche, por qué cuando mezclan dos colores se obtiene uno distinto. Entonces, esas ideas son las ideas que ustedes generan desde el contexto cotidiano y desde el contexto de estos niños de las comunidades originarias, donde tienen una cultura étnica, también van construyendo sus ideas dentro de este dominio del conocimiento, y son ideas que pueden o no estar impactando en lo que aprenden en la escuela, cómo ven las cosas desde la escuela, y eso les permite ir avanzando o a veces se convierten en un obstáculo para su aprendizaje escolar. Eso era lo que desde la parte de la investigación nos interesaba realizar. Para poder hacer eso, pues necesitamos primero conocer cuáles son las condiciones de trabajo en estas escuelas, conocer cuáles son las dinámicas, conocer cuáles son las dinámicas que había en la escuela, cuáles eran los temas de ciencias que realmente estos profesores trabajaban y con qué materiales contaban para hacerlo. Y a partir de eso, pues proponer una transformación tanto de los espacios como de lo que los profesores conocen, porque es muy sencillo decirle a los profesores: toma nuevos materiales, trábajalos, pero pues como son profesores que atienden todas las materias de la primaria, muchas veces requieren apoyo en la construcción también de los conocimientos o de las ideas de las diferentes disciplinas, como de biología o de física que se trabajan en la primaria. Entonces los profesores eran capacitados en estos temas, se apoyaba también con el desarrollo de trayectorias mucho más claras para que pudieran trabajar con sus alumnos, se hacían secuencias didácticas con actividades que pudieran trabajar con los niños, y se apoyaba también con la generación de materiales para trabajar los temas de manera mucho más específica. Pero no solo era suficiente con eso, también nosotros teníamos que conocer cómo es el lugar que habitan, cómo es la comunidad y qué características tiene, desde el hecho de saber cuáles son las condiciones ambientales del lugar para proponer el uso de ciertos materiales y no de otros, pues para que les funcionen mejor y duren por más tiempo. Conocer cuáles son las actividades económicas de la región, otros aspectos de su cosmovisión y cuáles son las actividades cotidianas que se realizan.
decidir dónde trabajar tampoco es algo sencillo, porque implica que los profesores estén comprometidos en participar a lo largo de más de un año. En este caso, comenzamos con una propuesta de 3 años que se convirtió en 6 y aún continuamos trabajando, y que los profesores no sintieran que llegábamos de manera invasiva solamente a tomar datos y nos desaparecíamos. Esa fue una de las condiciones que ellos nos pusieron. Si vienen, necesitamos saber de qué manera nos vamos a beneficiar nosotros y cómo vamos a apoyar a nuestros estudiantes. Es muy común que de repente llegan a las comunidades y se hace investigación, pero nunca se recupera nada para la comunidad. Entonces, una de las condiciones que los profesores pusieron era, por favor, no se vayan, no se desaparezcan en 2 o 3 años, y que cuando termine el proyecto nosotros sintamos que algo se quedó para los niños de las escuelas. Ese fue el acuerdo, y se trabajó en la zona escolar 503 del municipio de Cuauhtémoc, que está en la Sierra Norte de Puebla, y es una comunidad náhuatl. Otro de los acuerdos fue que los profesores eligieran uno de los salones de sus escuelas y se transformara para que los niños realmente vieran que cuando se trabaja las ciencias en la escuela es una manera diferente de ver todos estos temas. Entonces, si ustedes se dan cuenta de cómo se iniciaba el salón, pues este fue siendo transformado a tener una estructura para que pudieran haber dinámicas diferentes, para que los niños y los profesores se sintieran en condiciones diferentes para trabajar. A este le llamamos el salón de ciencias. Y los cursos que se dieron a los profesores. No es suficiente con que se trabaje una vez un tema. Es necesario ir repensando e ir planteando diferentes formas de analizar las situaciones con diferentes materiales. Por ejemplo, hacían cromatografía, utilizaban filtros de colores, trabajaban también algunas actividades con la computadora para que fueran pensando sobre todos estos temas y ellos mismos construyendo sus explicaciones referidas a esto. Hubo cursos de colores. Se trabajó también diferentes cursos sobre seres vivos y sonido. Por ejemplo, los profesores en este caso nos ayudaron generando dibujos de cómo ellos concebían su comunidad, qué características, cuál era la fauna, cuál era la flora de sus comunidades, y después los diseñadores generaron rompecabezas que nos permitieron trabajar en los siguientes cursos con ellos. También hubo cursos de sonido y, por ejemplo, en este caso se está trabajando con las profesoras de preescolar. Cabe mencionar que nosotros capacitábamos a los profesores y después ellos trabajaban estas actividades con sus alumnos en las escuelas. Otros de los cursos fueron sobre imágenes y sobre astronomía. Y se generaron materiales de trabajo tanto para los niños como para los profesores, divididos por los diferentes ciclos en los que se trabaja. En las comunidades indígenas es muy común que se trabaje en escuela multigrado, que quiere decir que un profesor atiende a niños de segundo y tercero, por ejemplo, porque son comunidades pequeñas. Entonces el profesor tiene que encontrar la forma de ir trabajando los temas con niños de diferentes grados. Sí, y los materiales, una vez que ya se habían probado con los profesores, se probaban también con los niños. Aquí los niños están trabajando esos materiales con sus profesores, están trabajando las actividades, y nosotros lo que hacíamos era observar qué sucedía, cómo funcionaba y si estaba ayudando o no a que los niños repensaran sobre estos temas de manera diferente. Todo este trabajo permitió que se generaran kits o equipos de trabajo para cada uno de los temas que se fueron trabajando y que se hicieran prototipos que se entregaran a las 25 escuelas en las que se participó. Si bien nosotros no estuvimos dentro de las 25 escuelas, sí capacitamos a los casi 60 profesores de esta comunidad y se les otorgó material para que pudieran trabajar todos en sus escuelas. Generar estas condiciones fue lo que nos permitió hacer el trabajo de investigación e investigar desde la escuela, porque los niños, por ejemplo, nos respondían cuestionarios antes de que trabajaran el tema, nos ayudaban también contestando algunas entrevistas que se les hacía de manera personal, individual, trabajaban con sus profesores las actividades y después volvían a contestar los cuestionarios y a resolver las entrevistas para ver cómo sus ideas se iban transformando con respecto a estos temas.
Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en condiciones distintas, mucho más cotidianas y cercanas a su comunidad, para que pudiéramos conocer cuáles son las ideas que van generando en relación a su cosmovisión y a la forma en la que ellos de manera cotidiana interactúan con el mundo. Realizamos un tianguis de ciencia para que la comunidad conociera cuál es el trabajo que se está realizando ahí, para que nos identificaran, porque pues también siempre ven a extraños que llegan y era para nosotros importante que supieran qué era lo que se estaba haciendo en la comunidad. Y se realizó, por ejemplo, un taller de colores con los niños. Después de que trabajaron este tema en la escuela, de manera mucho más lúdica, se invitó a un artista que le sugirió a los niños que hicieran carteles donde representaran lo que era para ellos su comunidad. Una vez que ya conocían sobre la mezcla de colores y podían identificar cuáles eran los resultados de mezclar, por ejemplo, el rojo con el azul, los niños fueron generando los colores que les servían para representar en su mundo. Todo esto permitió que las actividades que se estuvieron probando y desarrollando desde la ciencia se convirtieran en libros que se publicaron a nivel nacional. Esto fue también en coordinación con la Dirección General de Educación Indígena, y lo que el grupo de cognición aportó fueron todas estas secuencias didácticas que ya se habían probado en la comunidad en la que se trabajó, y por parte de la DGI se hizo otra sección del libro donde se incorporaba todos los aspectos de la cosmovisión, como las leyendas, las tradiciones y de diferentes culturas, no solamente de la náhuatl, y fueron distribuidos a nivel nacional para comunidades indígenas inmigrantes. También pudimos generar libros en náhuatl y en español sobre lo vivo, observadores del cielo, que tienen que ver con astronomía, y colores en lo alto. Estos libros se distribuyeron a los niños de las escuelas con las que estuvimos trabajando. Era un libro mucho más cercano a ellos, no es un libro escolar, sino ellos podían leer algunas leyendas o ideas cotidianas que tienen en su comunidad y dibujar y hacer lo que quisieran con ese material. Finalmente, pues les puedo decir que hemos aprendido mucho, que comimos mucho, porque siempre en la comunidad los profesores y los padres de familia te reciben con los brazos abiertos y te dan la oportunidad de conocer qué es lo que ocurre ahí. Y también conocimos a muchas personas que sin ellas no hubiera sido posible realizar este trabajo y seguirlo realizando. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante. ¿Tienen planeado aplicarlo en otras comunidades? Sí, el problema es que las personas que viste en la lista somos todas las que estamos participando. Entonces, eso implica mucho tiempo, porque necesitas ir conociendo realmente cuáles son las ideas de la comunidad. Entonces, poco a poco hemos intentado irnos moviendo de comunidad en la misma región. Ahorita ya no estamos trabajando en Cuauhtémoc, estamos en otra zona, pero sigue siendo dentro de la cultura náhuatl, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Han pensado en algún momento hacerlo? Yo sé que conocen la zona de aquí del Distrito Federal, pero a lo mejor en algunas escuelas para fomentar y dar a conocer a los niños de escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de actividades. Sí, la idea es que estas actividades desde la escuela es muy importante pensar que todos nos movemos en diferentes culturas, y la escuela es una cultura que tiene una estructura muy bien definida. Esa estructura es la misma que se trabaja en una comunidad indígena. Entonces, estas actividades se pueden utilizar en cualquier contexto, porque lo que nosotros estamos buscando es la construcción del pensamiento científico desde la escuela, y desde la escuela pues tenemos los lineamientos del currículum. Entonces, eso nos permite poderlo trabajar con adecuaciones tal vez que tienen que ver con los materiales que se utilizan, algunas preguntas que están más ligadas al contexto cotidiano de los niños, pero la construcción de los aspectos científicos es la misma. Se ha visto en la investigación que es la misma en diferentes culturas, en diferentes países. Por eso es que nosotros vamos construyendo, esa sí es como nuestra línea, la construcción del pensamiento científico, a la par que investigamos cuáles son las construcciones en otros campos como el de la cultura o en los aspectos de la cotidianidad de los niños. ¿Alguien más? Le agradecemos a la doctora con un gran aplauso.